Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos todos de nuevo a un webinar de las cámaras de Aragón. En esta ocasión tenemos la suerte de poder contar con FIGRUP, que nos va a hablar sobre las ayudas públicas y los incentivos fiscales en I+D+I para la mitigación de los efectos del COVID-19. Esto es algo fundamental en estos momentos cuando estamos buscando no solamente en dónde estamos, sino también qué herramientas podemos utilizar para poder llegar a ese objetivo que tenemos un poquito más adelante. Mi nombre es Pilar Fernández y dirijo el área de formación y empleo en la Cámara de Zaragoza. Y este es un webinar que forma parte de un ciclo de 14 iniciativas en colaboración con expertos en cada uno de los temas que hemos ido realizando. Hemos iniciado y hemos realizado este ciclo de webinars porque las cámaras de comercio tenemos un objetivo que está puesto además en nuestra ley de cámaras, que es el de dar servicio general a las empresas, sea cual sea su tamaño y sean cual sean sus necesidades, empresas, autónomos y profesionales. Y en esta línea diseñamos este tipo de actividades en colaboración con expertos y empresas que pueden daros herramientas, pueden daros también líneas de acción, pueden dotaros de conocimiento para poder favorecer esta evolución de nuestro presente futuro con muchísima más rigurosidad y con muchísimas más herramientas. Dicho esto, comentaros también que este webinar no solamente sirve para tener conocimiento y poder tomar decisiones un poquito más adelante o en estos momentos, sino también para que podáis relacionaros entre vosotros a través del chat y podáis tener también esta línea de comunicación. Porque para nosotros, para las cámaras, nuestro foco está en las empresas y sin vosotros, las cámaras realmente no tenemos una razón de ser para podernos desarrollar. No quiero extenderme en esta presentación porque lo importante va a venir dentro de 2 minutos, que van a ser las presentaciones que van a realizar expertos de FIGRUP, que son Iván Yudes y Alejandro Sánchez. Ellos os van a desbrozar cuáles son las actividades, cuáles son las líneas, cuáles son las ayudas que os pueden impulsar, que os pueden consolidar en estos momentos un poco más inestables, o al menos así se pueden ver si no conocemos estas acciones. Nada más por mi parte, agradecer a FIGRUP, agradecer sobre todo a Iván y a Alejandro y a todos los que están detrás, Martín, Ferran, todos los que estáis detrás también, el poder realizar esta actividad con vosotros. Es un honor y es un placer. Y doy paso a mi compañera Ana Gracia. Ana Gracia trabaja en el área de formación y empleo también y ella tiene contacto habitualmente con la mayor parte de vosotros en todo lo relacionado con la formación a medida en empresas y la formación executiva para mandos intermedios y para directivos. Ella va a estar catalizando y dinamizando este webinar y nos va a dar unas sencillas instrucciones para que podamos rentabilizar y disfrutar del mismo en la línea que os he dicho anteriormente. Muchísimas gracias de nuevo y os esperamos en una nueva ocasión. Ana, es tu turno. Hola, buenos días. Muchas gracias, Pilar. Nada, bienvenidos a todos los asistentes. Hoy hemos cambiado de plataforma en este ciclo de webinars de Aragón. Ya disculparéis porque igual hay alguna persona que le ha costado un poquito más entrar más que habitualmente. Bueno, pues nada, creo que estamos todos aprendiendo muchísimo estos días de videollamadas y nada, pues una plataforma más y un modo nuevo de conocernos y de vernos. En este caso, las instrucciones también son muy sencillas, como todos los días. Esta grabación va a ser grabada, este webinar va a ser grabado. El próximo lunes tendréis la grabación en vuestro mail y, como siempre, todas están en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Cámara de Comercio de Zaragoza. Sí que, como os decía el mensaje al principio, vuestro micrófono y vuestro vídeo está apagado, así que solamente nos vais a ver a los participantes, a los realmente importantes ahora mismo, a Alejandro y a Iván. Y la presentación tiene una duración aproximadamente de 45 minutos. Durante la misma y al finalizar podréis hacernos llegar las preguntas que tengáis. Estas preguntas las tenéis que escribir en el chat. En este caso, el chat se abre en vuestra, bueno, en realidad tengo creo que así lo veréis mejor. Sí,
aquí mismo. Tenéis una pantallita que se maximiza y pone la palabra chat. Si desplegáis el chat, podéis escribir y allí es donde vais a hacer llegar las preguntas. Esas preguntas luego se las leeré yo a los ponentes y ellos ya darán contestación. Cualquier cosa, también, por favor, a través del chat, si tenéis cualquier problema, nos lo podéis hacer llegar. Y sin más, yo ya desaparezco hasta las preguntas y ya doy paso a los realmente importantes, Alejandro Sánchez y Iván Yudes. Muchísimas gracias. Iván, Alejandro, todo vuestro. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, Pilar, Ana, muchísimas gracias en nombre de FEI Group por esta acogida. Siempre realmente es un placer volver a encontrarnos y celebrar, en este caso, una jornada más con la Cámara de Comercio de Zaragoza y con las cámaras de Aragón. Así que, por nuestra parte, que sepáis que estamos muy ilusionados por participar en este webinar y esperemos lo que comentábamos antes, que esta presentación sea una herramienta de trabajo y también una herramienta de consulta. Porque sí que es cierto que durante estas semanas, no desde que se inició el estado de alarma, nosotros en FEI Group, ahora os contaré quiénes somos y qué es lo que hacemos para los que en este caso no nos conozcáis, hemos recibido un alto contenido, en este caso de consultas, porque tanto administraciones públicas como organismos que habitualmente dan ayudas a proyectos de I+D+I realmente están activando líneas específicas para ayudar a las empresas en parte de los proyectos que están llevando a cabo para la mitigación de COVID-19. Así que, si os parece, empezamos, me presento y entramos en materia. Vamos a ver. Bueno, para los que no nos conozcáis, nosotros somos una empresa española que se ha internacionalizado durante estos últimos años. A nivel internacional ya somos una consultora que cuenta con más de 1.200 empleados. Gestionamos actualmente presupuestos en proyectos de I+D+I de más de 7.500 millones de euros y tenemos 37 oficinas a nivel internacional. Entonces, ahora trataremos el alcance nacional, que igual es el que ahora mismo más aplica en esta presentación, pero que sepáis que nuestro compromiso en todo lo que tiene que ver con incentivos prácticas de I+D+I no únicamente es a nivel local, sino a nivel internacional, y ello también explica el hecho de que colaboremos con múltiples organismos a nivel internacional, ya sea con COTE, con OCDE, con Conciencias, con Corfo, en Chile y en esos países en los que actualmente nosotros estamos presentes. A nivel nacional, y igual lo puedo decir con bastante orgullo, ¿no? Porque yo fui el empleado número 50 de FEI Group, antes FEI Iniciativas. Actualmente en España ya somos más de 520 empleados. La empresa tiene 6 oficinas, 6 polos técnicos que llamamos nosotros, en los que realmente está gran parte del grueso de nuestro equipo de trabajo. Nosotros somos una consultoría rara avis, ¿no? que defino yo, porque somos ingenieros, pero que tenemos formación técnica precisamente porque los incentivos que trabajamos tienen estas dos vertientes. A grandes rasgos, para que os hagáis una idea, tenemos una facturación de unos 40 millones de euros. En materia de revisión de presupuestos de proyectos de I+D+I de nuestros clientes, revisamos unos 3.000 millones y en el 2019 hemos gestionado más de 450 millones de euros en financiación, ya sea por actividades de I+D, innovación de deducciones, de ayudas y los incentivos que actualmente trabajamos. De hecho, Iván Yudes, que me acompaña en la presentación, es uno de los expertos del área de negocio que en este caso está liderando la zona de Aragón conmigo desde hace aproximadamente que ya 7 años, ¿no, Iván? Eso es, desde 2013. Ya son años ya. Genial. En lo que se refiere a servicios, para que os hagáis una idea, si bien es cierto que inicialmente empezamos a trabajar en lo que se refería exclusivamente a incentivos que tuvieran que ver con actividades de I+D+I, poco a poco hemos ido ampliando el portfolio de colaboración porque nuestros clientes nos han motivado, en este caso, a explorar servicios en aquella tipología de proyectos que ellos entendían en las que nosotros podríamos aportar una experiencia, porque somos técnicos que tenemos formación, en este caso a nivel financiero y fiscal, y comentaros que aparte de ayudar a empresas, ahora mismo lo que se refiere a ayudas y deducciones y bonificaciones por personal investigador, que sean los 3 grandes bloques que veamos, también estamos ayudando en lo que se refiere a optimización de costes, de impuestos locales, ya sea IBI, IAE. Tenemos una aceleradora corporativa con un programa que se llama FEI Boost, que lo que hemos hecho es, ya que ayudamos a empresas privadas
autónomos, etcétera, en este caso, a gestionar sus proyectos de innovación, ¿por qué nosotros no participar también en aquellas iniciativas que entendemos startups tecnológicas que pueden dar valor añadido a nuestros clientes? Y por otro lado, y estos últimos años, fruto de la relación que tenemos con la administración pública, lo que hemos hecho en este caso es participar en programas, ya sea en colaboraciones pues, con SPRI y otros organismos a nivel nacional, en licitaciones en la Cámara de Baleares, etcétera, para desde participar en redacciones de bases reguladoras de ayudas y subvenciones públicas hasta implementar PMOs para generar cultura de innovación en las diferentes comunidades autónomas en las que actualmente estamos presentes. Por último, comentaros también, ¿no? Parte de en este caso, los incentivos que después comentaremos, 4 indicadores bastante interesantes. El primero y principal es que CEDETI, uno de los organismos que después explicará Iván qué tipología de ayudas da, en este caso afectas ahora mismo muy especialmente a la mitigación de los efectos de COVID-19. Hemos gestionado el 10% de sus operaciones durante el 2019, ¿no? 1 de cada 10 proyectos fueron gestionados por nuestro equipo de consultoría. A nivel de número de proyectos financiados este 2019, pues bueno, más de 4.500 proyectos. Lo que se refiere eso a estar revisando presupuestos por valor de más de 2.500 millones de euros y actualmente en el modelo de consultoría, ¿no? De estos 520 empleados y unos 340 y pico son técnicos, estamos divididos por diferentes disciplinas UNESCO, porque entendemos que cada uno de los clientes con los que trabajamos necesita un asesor especialista, no tanto en el producto, sino entender muy bien cuál es el proceso, cuál es el sector, o sea, cuál es la tipología de proyectos que llevan a cabo. Así que la especialización realmente es lo que nos ha hecho crecer y en este caso hacer sentir mucho más cómodos a los interlocutores con los que habitualmente trabajamos en nuestro día a día. A nivel institucional, por último, en lo que se refiere a colaboraciones en el ámbito nacional, deciros que en el pasado fuimos editores y traductores en diferentes lenguajes de Manual de Frascati, que es donde se recogen las definiciones de I+D, en este caso entendidas, ¿no?, por los expertos de la Comisión Europea para defender y justificar esta tipología de proyectos en el ámbito de las deducciones. A nivel de colaboración, no únicamente estamos presentes en diferentes organismos, sí que destacar la relación que tenemos con Cámara de Zaragoza por estos últimos años, con COE, con COTEC, donde también estamos colaborando activamente para defender o vehicular pues, parte de las consultas y, en este caso, los intereses de nuestros clientes en materia de incentivos por innovación. Y en lo que se refiere a la asociación, ¿no?, de consultoras que nos dedicamos en este ámbito, pues deciros que llevamos la presidencia a nivel nacional. Aparte de ello, por no extendernos mucho más, en lo que se refiere al ámbito europeo, hemos hecho diferentes estudios de colaboración con la Comisión Europea y con despachos especialistas, como en este caso ha sido Bertenberg. Por entrar en materia, como os comentaba antes, nos vamos a centrar en una serie de bloques muy específicos y esta tipología de bloques sí que cuando hablamos de instrumentos de financiación por actividades de I+D siempre nos gusta diferenciarlos muy bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestros perfiles lo que vemos es que al final son técnicos, son financieros, son fiscales, es decir, existen diferentes necesidades dentro de la empresa, pero son incentivos muy transversales, tienen que ver unos con otros, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos nosotros? ¿Qué tipología de visión? Bueno, hablar ambos lenguajes y entender muy bien en función de la necesidad que tiene ahora mismo, en este caso, ¿no? Pues reducción de gastos, pues qué tipología de incentivos podemos proponer a las empresas, en este caso que exploren, para ayudarlas en esta, bueno, durante esta etapa, ¿no? Que la coyuntura no está siendo en este caso muy favorable para muchos. ¿En qué nos centraremos? Lo que os comentabas, ayudas nacionales, en este caso en bonificaciones para reducir gastos y en este caso en reducción de impuestos, porque como bien sabéis, en lo que se refiere a la liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019, entre el día 1 y el 25 de julio, no han habido cambios. Así que las empresas cada vez nos están haciendo muchísimas más consultas para este impuesto, pues tratar en este caso de reducirlo. Por entrar en materia, ¿no?, y desconociendo en este caso el ámbito de conocimiento que tenéis la mayoría, vamos a empezar por la parte fiscal porque a nosotros nos viene muy bien entender la parte fiscal, de dónde vienen los proyectos, qué tipología de actividades se han llevado a cabo cuando empezamos en este caso a colaborar con alguna empresa, para entender muy bien después de aquellos proyectos que quieren ejecutar a futuro en los años venideros, pues en qué tipo de organismo debemos encajarlos. Este bloque, en este caso, lo va a desarrollar mi compañero Iván. En lo que se refiere a la parte de la deducción por I+D, para empezar,
antes de romper tópicos, ¿no? Si mi empresa hace I+D o no hace I+D, no tenemos que pensar, lo digo siempre, en batas blancas, en si tengo patentes, en si generan mis resultados, modelos de utilidad, etcétera. Al final, si la actividad que yo llevo a cabo, luego entraremos en ejemplos muy concretos, realmente tendría derecho a aplicar o a recuperar una deducción por I+D de entre el 25 y el 42% en función de la deducción de los años anteriores o deducciones adicionales porque efectivamente mi empresa tiene personal que puedo justificar, se dedica exclusivamente a actividades de ese tipo. En lo que se refiere a, yo siempre hablamos de novedades objetivas, ¿no? Es decir, no existe una solución técnica en el mercado y yo como empresa la desarrollo por primera vez. Y por otro lado, a nivel de innovación tecnológica, donde en este caso el retorno es menor, es un 12% sobre los gastos elegibles, siempre hablamos de proyectos mucho más vinculados a la parte de procesos, a la parte de mejora de los productos existentes, que en este caso no sugieran cambios sustanciales, ¿no? La palabra, yo siempre digo lo mismo, estamos interpretando conceptos jurídicos indeterminados y por eso al final entendemos que la necesidad de que un experto haga una valoración, una auditoría para entender si el proyecto es elegible o no, cada vez cobra mayor importancia. ¿Por qué? Porque desde estos últimos años son las únicas deducciones que no han derogado dentro del impuesto sobre sociedades y cada vez más, pues, bueno, cobran mayor peso. En lo que se refiere a la innovación tecnológica, a bote pronto pensar en tecnologías, o sea, proyectos, productos que existen en el mercado, pero yo soy capaz de implementarlos por primera vez dentro de mi empresa. Por lo tanto, para mí son novedosos. ¿De qué estamos hablando a grandes rasgos? De identificar partidas de personal, de colaboraciones externas con ingenierías, centros tecnológicos, OPIs, etcétera, de material fungible que utilice para mis pruebas de desarrollo y en este caso de amortización de activos para, por ejemplo, a nivel de producción, estas preseries antes de iniciar, ¿no?, el escalado industrial que pueda identificar para la creación de mi prototipado y en lo que se refiere al ámbito tecnológico, por ejemplo, ese porcentaje en lo que se refiere a amortización de licencias para desarrollar mis proyectos. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? El impacto que tienen estos incentivos bien trabajados, ¿cuál es? Pues que te permite reducir hasta un 50% la cuota a pagar de impuestos sobre sociedades en función de los condicionantes de cada uno. De hecho, desde hace muchos años, con la entrada en vigor de la Ley 14/2013, se permitía a aquellas empresas apostar por solicitar el cashback, la devolución a la agencia tributaria de las deducciones no aplicadas por insuficiencia de cuota. Por lo tanto, se dio una vuelta más. La Administración pensó en aquel grupo de empresas que eran muy intensas en I+D, pero no tenían suficientes ingresos como para, en este caso, consumir las deducciones que se generaban. Y pensar también que este tipo de deducciones tú las puedes generar y tienes 18 años para aplicarla. Por lo tanto, es un incentivo que no se pierde. Bueno, digo que es una presentación que es una herramienta de trabajo porque tratamos también de resolver parte de las consultas que nos suelen hacer, ¿no?, sin estar con un foro delante físico, que sería mucho más sencillo entender, ¿no?, y ver igual que alguna empresa levantara la mano y cada vez nos preguntan más. Bueno, pero ese tipo de deducciones, lo primero, ¿cómo las identificamos? Y una vez identificadas, ¿de qué manera pueden justificarse? Nosotros siempre diferenciamos tres escenarios, aunque habría un escenario cuarto, que sería que la empresa de mutuo propio pues realmente fuera capaz de justificar, interpretar el artículo 35 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, donde se regulan este tipo de deducciones, y preparar la documentación necesaria, en este caso, para aplicarlas con sus garantías. Yo siempre diferencio tres escenarios. Lo que es el peritaje de una consultora experta, ¿no?, donde se puedan garantizar pues, que hay ¿no?, perfiles con más de X años de experiencia garanticen, después de hacer un análisis técnico y económico, que tú tienes derecho a aplicar la deducción por I+D+I, ¿de acuerdo? Sería el primer nivel de seguridad. El siguiente nivel ya pasaríamos al peritaje de un tercero. Aquí yo siempre hablo de expertos independientes en la materia, profesores universitarios, ¿no?, donde realmente se emite un informe pericial en el que se valida que lo que tú estás catalogando como I+D realmente hay una opinión de un tercero conforme dice, yo acredito este nivel académico, soy capaz de decir que esto sí que es I+D. Y por último, el grado que aporta mayor seguridad jurídica en cuanto a catalogación del proyecto es el peritaje que en este caso, bueno, soporta el informe motivado vinculante, ¿no? Este instrumento que pone la administración de mano de las empresas y que lo que te permite es blindar que la catalogación del proyecto, si dices que es I+D, es I+D, si es innovación, es innovación. Esto supone un
peritaje adicional, que no únicamente es el de en este caso, la empresa que quiera aventurarse o el de la consultora, sino también la entrada de una entidad de certificación acreditada por ENAC, donde se hace una serie de auditorías a nivel técnico y a nivel económico, 3 auditorías por códigos UNESCO, expertos en vuestra materia, y una auditoría económica para verificar que efectivamente las fases y gastos asociados son coherentes, sino también después, en este caso, la resolución por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, brindándote el informe motivado que te vincule, en este caso, la catalogación de la deducción. Yo siempre quiero empezar por la slide de los, digamos, de los escenarios de justificación, porque esta última opción que ya os adelantaba antes, la vía del informe motivado vinculante, lo que permite a las empresas, ¿no? Un informe motivado que se solicita durante el ejercicio en curso. Por lo tanto, ahora deberíamos estar pensando en, con fecha límite 25 de julio, solicitar el informe motivado sobre las actividades del 2019, optar por una vía que es la famosa vía de la monetización. Es decir, soy una empresa cuyos resultados, ya sea porque tengo bases imponibles negativas o porque realmente pues tengo pérdidas y no puedo aplicar deducciones, me estoy, en este caso, llegando a los límites máximos de consumo de deducción, que es el famoso 50% sobre la cuota. Tengo una opción desde la entrada en vigor de la Ley de Apoyo a Emprendedores y su internacionalización, ¿no? Ahora regulado en el artículo 39.1, si no voy errado, es esta opción de monetizar, es decir, solicitar a la agencia tributaria la devolución del 80% de las deducciones generadas y no aplicadas por insuficiencia de cuota. Este mecanismo únicamente es válido para empresas que presenten las situaciones que os he comentado antes y que te permite, en concepto de innovación tecnológica, solicitar hasta 1 millón de euros de devolución y en concepto de I+D hasta 3 millones de euros. Un límite que se amplió en la última reforma que hubo, ¿no? Pasando de 3 a 5 millones de euros en función del comparable que se hacía entre cifra de negocio y, en este caso, volumen de actividad en I+D. ¿Qué se pretende con esto? Una medida a la que pueden acceder cualquier tipo de empresa, que realmente se premie, en este caso, el esfuerzo de innovación, no se adelgace esta estructura si no tienes herramientas suficientes para aplicar las deducciones y, en este caso, acabes, digamos, reinvirtiendo parte de lo que en este caso te vas abonando en actividades de este tipo. Este mecanismo es complejo en cuanto a la interpretación, pero sobre todo, y algo en lo que nosotros hacemos muchísimo énfasis, en cuanto al seguimiento, ¿no? Porque existe una serie de condicionantes que os hemos querido reflejar en esta memoria, como es el mantenimiento de la plantilla media de la empresa o del departamento de I+D+I en un periodo determinado, desde, en este caso, la finalización del ejercicio en el que se generaron, en este caso, los gastos de I+D+I, hasta los 24 meses después de la solicitud, y la reinversión de esta deducción, ¿no? De este abono que tú recibes, en este caso en actividades de I+D+I, ¿no? Entonces, son requisitos que nosotros nos aseguramos perfectamente de que se puede proyectar su cumplimiento para después no tener que instar a devoluciones con los intereses y recargos que correspondieran a la administración. Nosotros vemos que es un mecanismo que funciona y tenemos indicadores a nivel interno. En este caso, hubieron anualidades que no sé si creo recordar en el 2016 que aproximadamente gestionamos el 25% de las solicitudes en España, etcétera, pero bueno, os podría dar el detalle. Pero es un mecanismo que a día de hoy, no como mecanismo pensando en efectos COVID, muchas empresas que en el 2019 sí que realmente vieron que había gasto suficiente y en el 2020 esto se está reduciendo, siempre y cuando hagamos un análisis muy exhaustivo en los efectos que tiene esto en la plantilla media, ¿no? En función de la situación que ha habido, si ha habido una aplicación de ERTE, etcétera, pues ver que es algo que las empresas están aprovechando y están apostando por ello. De una manera, pues realmente, bueno, vemos que cada vez más creciente. En ocasiones, ¿no? En foros de este tipo siempre nos hacen una consulta muy similar, ¿no? Si bien es cierto que las deducciones son viejas conocidas, ¿no? Yo que llevo 10 años en FI Group, pues realmente siempre digo lo mismo. Cada vez que conocemos a una empresa, a un cliente, etcétera, aprendemos pues cosas nuevas, interpretaciones, etcétera. Vemos que realmente los criterios de la administración han sido cambiantes, ¿no? Cambiantes no tanto en lo que se refiere al redactado del propio artículo, ¿no? Donde sí que hubo una modificación, bueno, recuerdo una reciente modificación en el 2015 con la última reforma fiscal en la que se ampliaban, en este caso, los conceptos de innovación tecnológica
para agregar la parte de animación y la parte de videojuegos, no entendiendo que España cada vez era más competitiva en este ámbito. Es mi opinión. Y por otro lado también en lo que se refiere a la nueva definición de I+D en el ámbito del software, ¿no? Entendiendo que no únicamente, como hasta la fecha, únicamente, ¿no?, se tendía a catalogar este tipo de actividades como IT, sino habían proyectos que tenían un componente de I+D sustancial, ¿no? Proyectos enmarcados en función, yo siempre digo lo mismo, ¿no?, en función de la estrategia de cada comunidad, ¿no?, el famoso RIS3, pues ver el tipo de tecnología, el grado de madurez que tiene, ¿no?, el TRL, los famosos TRLs, ¿no?, que marca en este caso la Comisión Europea, ver si realmente es un proyecto muy puntero en software y podemos levantar esta catalogación, ¿no? En lo que se refiere a áreas potenciales, yo siempre digo lo mismo, no únicamente, o sea, seamos capaces de romper, ¿no?, el estigma del departamento de I+D como la bata blanca, porque nosotros vemos proyectos de I+D más I, ¿no?, en departamentos de I+D, en departamentos de IT, de sistemas, en oficinas técnicas, en áreas de ingeniería, no como el departamento de calidad es capaz de participar en el proceso, ¿no?, en una de las últimas fases antes de la puesta en producción de, en este caso, el proyecto, como los laboratorios de ensayos, ¿no?, que el cliente pues tiene integrados, pues también forma parte, ¿no?, de estos activos que comentábamos antes para determinar la base de la deducción por I+D, como los departamentos de operaciones, mantenimientos, mejora continua, incluso el departamento comercial cuando son técnicos, ¿no?, dirección, como aplicando porcentajes coherentes de dedicación, son capaces cada vez más de participar en un proceso o en un proyecto de I+D, ¿no? Porque yo siempre hablo de 4 fases, ¿no? Lo que es, en este caso, la fase de definición de requisitos, la fase de diseño, la fase de desarrollo y la fase de implementación. Y en estas 4 fases hay que entender muy bien qué tipología de personas van actuando en cada fase, ¿no?, en qué momento aplican su conocimiento, entendiendo que la fase de diseño y desarrollo igual son las más sustanciales en cuanto a dedicación y en cuanto a recursos, pero a veces hay otro tipo de perfiles que también participan en el proyecto de I+D, ¿no? Es un poco lo que nosotros tratamos con la experiencia que tenemos, ¿no?, en la certificación de proyectos a nivel anual, ¿no? Luego os mostraré indicadores de lo que estamos moviendo, ¿no? Cuando revisamos no tantas iniciativas, entender muy bien que la fase de, o sea, el desarrollo de un proyecto de I+D en ocasiones nace desde, o sea, entender muy bien desde dónde nace y hasta que esto se pone en marcha, pues cuáles son todas las fases que han intervenido. Y en ejemplo de proyectos deducibles y o bonificables, introduzco este matiz por lo que luego nos comentará Iván, ¿no?, respecto a la bonificación por personal investigador, no pensemos que únicamente se refiere a batas blancas tampoco, pues qué tipología de proyectos encontramos en la parte de I+D y IT, ¿no? La parte de IT, pues como no únicamente tenemos que pensar en la mejora de procesos, automatización, en la parte de ingeniería, sino también en el ámbito de los muestrarios, ¿no? El ámbito de los muestrarios, el textil, el calzado, el mueble, la marroquinería, los juguetes, ¿no? La famosa sentencia que hubo recientemente en el ámbito de los muestrarios como I+D, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al final la normativa se va interpretando, ¿no? La normativa también evoluciona y realmente cada vez internamente se desarrollan proyectos mucho más competitivos y vemos que en ocasiones las empresas pues tienden a no calificarlos porque creen que, oye, es una solución pues que ya existe en una empresa que está dentro de mi sector o realmente no acaban de, o sea, acaban de dejarlos descuidados, ¿no? Porque dicen, oye, es que igual esto realmente no aplica, ¿no? Porque yo no hay ninguna patente detrás de esto. Fijaros que también incluso se pueden evaluar proyectos CRM, RP, de Business Intelligence, de Big Data, animación y videojuegos que os comentaba antes, ¿no? Todo lo que se refiere a la venta online. O sea que el espectro cada vez es muchísimo, pero muchísimo más amplio. Otra de las recogidas, ¿no?, de las últimas charlas, ¿no?, en las jornadas divulgativas en las que hemos participado, ¿no?, son los clásicos paradigmas, ¿no?, los clásicos paradigmas en los que se refiere a lo que hacen las empresas, ¿no?, a la hora de aprovechar este tipo de incentivos. Por ejemplo, nos encontramos que hay empresas que únicamente deducen ayudas públicas y subvenciones. Bueno, sabemos que desde la última reforma fiscal también, para determinar la base de la deducción, toda la parte de subvención quedaría excluida, ¿no? O sea, no aplicaríamos ninguna deducción sobre la parte, en este caso, que te dan vía subvención una ayuda, ¿no? O, por ejemplo, que hay proyectos que no son financiados por organismos públicos que también tienen derecho a aplicar la deducción. Eso también es muy importante.
En la parte de los activos, ¿no? De los famosos moldes, matrices, prototipos, ¿no? Todos estos costes que se generan, ¿no? Por la creación de un elemento de este tipo. Y yo siempre digo lo mismo, vamos a identificar, ¿no? Cuáles de estos forman parte de pruebas, de ensayos, cuáles van a ser destructibles, ¿no? En esto nos hemos centrado, bueno, yo he querido reflejar este punto precisamente un poco por la experiencia que tenemos, ¿no? En Aragón, en Zaragoza, con tipología de empresas del sector industrial, en este caso con las que trabajamos, porque es algo muy habitual, es de las primeras consultas en lo que se refiere a la parte puramente de inversión, ¿no? Después vemos que únicamente se deducen gastos de personal y facturas, pero existen colaboraciones puntuales, parte de fungibles, ¿no? Que realmente las empresas deciden no entrar dentro de la base de la deducción porque a veces es complejo, ¿no? Si compro por toneladas, ¿cómo puedo ser capaz de justificar, ¿no? Si me refiero a horas de personal y no soy capaz de tener un registro horario, ¿cómo voy a ser capaz de definir un centro de coste, ¿no? Bueno, al final es metodología que nosotros vamos resolviendo en cada caso, vamos explicando cuál es la postura de la administración, qué tipología de proyectos hemos visto semejantes y cómo se han defendido, porque realmente tener una contabilidad analítica específica para proyectos de I+D vemos que es algo que cada vez es más habitual, pero a día de hoy no todas las empresas lo están utilizando, ¿no? Después criterios entre fiscalidad, ¿no? y entre la parte fiscal y la parte contable, o sea, tener en cuenta que la deducción tienes derecho a aplicártela en función de si tú te activas o no el proyecto, ¿no? De hecho, a nivel de activación incluso podemos diferenciar, ¿no? los criterios que hay en la parte de la, ¿no? Puedes activar por te puedes activar por investigación, te puedes activar por desarrollo, pero no hay una cuenta específica de innovación tecnológica, pero después a nivel contable hay una interpretación específica sobre lo que se considera desarrollo y esto quiero decir que separamos mucho las áreas porque una no está vinculada a la otra. Y después lo que creemos siempre, ¿no? Hay creencias, a veces hay mitos, ¿no? Es que yo tuve una experiencia anterior en la que pues la entidad certificadora en el proceso de justificación pues me emitió tantas no conformidades que creo que mi proyecto no es I+D. En ocasiones el lenguaje es muy importante, ¿no? Y saber identificar muy bien de este proyecto qué es lo que tenemos que defender, ¿no? Cuál es el lenguaje de la administración, de las entidades, qué es la documentación que tenemos que aportar para, evidentemente, justificar que mi proyecto es novedoso. A nivel de indicadores que os comentaba antes, ¿no? Para que os hagáis una idea de los volúmenes que nosotros manejamos a nivel nacional, son datos en este caso de los ejercicios fiscales 2015, 16 y 17, son datos que vamos actualizando a medida, en este caso, que aparecen publicaciones públicas en los que realmente pues, podemos contrastar con el volumen que movemos. Pensar que en el 2015, por ejemplo, generamos unos 242 millones de euros en materia de deducciones por I+D, ¿no? De las 853 millones declarados, en este caso, por la agencia tributaria. Un poco para que veáis cuál es la cuota de mercado de iniciativas, cómo ha sido creciente en los últimos años, sobre todo y principalmente por lo que os comentaba de esta necesidad cada vez más de asesorarse. Y en lo que se refiere a la solicitud de informe motivado, ¿no? El año 19 lo cerramos con muy buenas noticias, ¿no? No únicamente por lo que habíamos, ¿no? a nivel de empresa, a nivel de personas, a nivel de equipo técnico, ¿no? Como la organización cada vez se hacía mucho más eficiente y éramos capaces de llegar con mucha más agilidad y cercanía a asesorar a los clientes, ¿no? Reduciendo en este caso equipos, dando oportunidades a gente para que las cargas no fueran excesivas, sino también por el reconocimiento, en este caso, por el Ministerio de Ciencia e Innovación, publicando cuál es nuestra cuota de mercados en lo que se refiere a solicitud de informe motivados a nivel nacional. Pensar que en el 2018, de las 8.000 solicitudes, gestionamos unas 2.000 aproximadamente, y esto llevado al año en el que se hizo este análisis, que es el 2017, pues suponía un 22% aproximadamente de cuota de mercado, con índice de aprobación en entidad certificadora muy elevado, que eso también para nosotros, que llevamos muchos años, ¿no? Trabajando este tipo de incentivos, pues es un reconocimiento que realmente agradecemos. Y siempre nos gusta, ¿no? Cuando concluimos, ¿no? este bloque, es entender cuál es, en este caso, ¿no? cuál es la comunidad autónoma realmente, cuál es la tendencia en lo que se refiere a solicitud de informe motivado
respecto al de resto de comunidades autónomas. Fijaros que en el 2017, ¿no?, que son los últimos datos de los que disponemos para entender cuántos informes motivados se emitieron, en Aragón aproximadamente hablamos de unas 145 solicitudes, ¿no? El crecimiento no ha sido muy elevado respecto al año anterior, lo que corresponde a un 2,7% respecto al total y al resto de comunidades autónomas. Y en ocasiones vemos que, si bien es cierto, la herramienta del informe motivado es potestativo por norma, es decir, no es obligatorio, hay muchas empresas que continúan, ¿no?, sin acceder a este tipo de herramientas por la dificultad en lo que se refiere al proceso de justificación, a interpretar cómo realmente podemos ser capaces de defender un proyecto, ya sea I+D, ya sea innovación, la barrera de la entidad certificadora, ¿no?, cómo plantear en ese caso esta memoria, esta defensa para ser capaces de acreditar todo el esfuerzo en innovación que hacemos, ¿no? Nosotros nos encargamos de hablar con el departamento técnico y poner en valor el trabajo que ellos hacen, ¿no?, porque en ocasiones, ¿no?, ellos tienen que estar mucho más centrados en su actividad corriente y este tipo de incentivos que afectan mucho más, ¿no?, en este caso, el impacto que tienen financiero mejora el resultado neto, ¿no?, incrementando dividendos o reservas, ¿no? Es un incentivo que a veces ven muy alejado. Pero es bastante interesante ver cuál es el comportamiento de la comunidad respecto a estas resoluciones, que en los últimos años ha ido creciendo y nosotros lo vemos por la tipología de clientes con los que trabajamos en Aragón desde hace, bueno, de hecho os diré que si la empresa tiene 20 años, porque se constituyó en el 2000, uno de los clientes más antiguos que tenemos tendrá 12, 13 años y está en Aragón. Pero bueno, es un indicador interesante, ¿no?, para ver que aún tenemos mucho camino que hacer, que hay muchísimas actividades, que vemos que hay resoluciones, que realmente se posicionan proyectos de esta comunidad autónoma muy potentes y este pequeño flash lo que hace reflejar pues cuál es el comportamiento en este caso. Por mi parte, y a pesar de que se me hace extraño, ¿no?, no recibir consultas o no poder interactuar más con el resto de participantes, doy paso a mi compañero Iván Yudes para que desarrolle los últimos 2 bloques y seguimos. Eso es. Bueno, muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos los asistentes por acudir hoy al webinar. Supongo que habrá gente que me conozca, gente que no. Como dice Alejandro, no podemos ver a la gente que hay detrás, ¿no? Pero bueno, un placer el poder estar aquí con vosotros y presentaros, bueno, pues quiénes somos y los servicios que ofrecemos en el ámbito de la I+D+I. Igualmente, a nivel de consultas, como comentaba Alejandro, que no puedes levantar la mano en el momento, ¿no? Siempre pues podremos resolver esas dudas o bien a través del chat, si no, luego os pasaremos nuestros emails para que si tenéis alguna duda, necesitáis más información al respecto de alguna ayuda, de las bonificaciones, de las deducciones, que os podamos enviar información para que podáis solventar estas dudas y facilitaros un poquito más el tema en las empresas, ¿no? Al final, como comentaba Alejandro, todos los servicios que ofrece la Administración Pública Española a día de hoy son varios. Están las deducciones, están las bonificaciones, las ayudas, Patent Box, y al final todo suma, ¿de acuerdo? Todo suma en cuanto a un beneficio en la empresa a pasado, presente y futuro. ¿Por qué pasado y presente y futuro? Presente, a día de hoy, las deducciones fiscales en I+D+I, es decir, de 2019, ¿qué puedo recoger de deducción para presentarlo en el impuesto de sociedades? Máximo 25 de julio. Pasado, que es un tema que no sé si ha comentado Alejandro, creo que sí, hay una consulta vinculante a Hacienda que permite recoger deducciones fiscales de ejercicios anteriores. Lo que te dice la norma, el artículo 35 del impuesto de sociedades, es que tú puedes recoger 18 años atrás de deducción fiscal. Si bien es cierto, nosotros nos centramos siempre en los últimos 5. El en curso 19 más 4, porque son ejercicios no prescritos. Se podrían abrir ejercicios prescritos, pero no lo aconsejamos, salvo que la deducción que haya en años anteriores sea relevante como para abrir un ejercicio prescrito. Dicho esto, eso sería pasado presente. Futuro, las ayudas públicas, que luego entraremos a comentarlas. Otro servicio, otro incentivo que hay, que es el de las bonificaciones a la Seguridad Social por personal investigador, se derogaron, volvieron a salir en el ejercicio 2014 con carácter retroactivo, pudiendo recuperar 2013. ¿De acuerdo? Es un incentivo que es bastante interesante porque a día de hoy se permite compatibilizar con las deducciones fiscales a I+D+I. A ver si podemos pasar. Ahí. ¿De acuerdo? Y las bonificaciones por personal investigador permite una reducción del 40% en las contingencias comunes a la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Impacta directamente en gasto.
no va en la parte ni de ingresos ni de donde irían las deducciones fiscales. Es para personal de la plantilla dedicado a tareas de I+D+I mínimo en un 85% de su tiempo. El otro 15% restante podría ir a formación, jornadas, eventos, pero siempre tiene que ser un mínimo de un 85% a tareas de I+D+I, ¿vale? Y los grupos de cotización van entre el 1 y el 4, así que el abanico se abre. No es solo, como decía antes Alejandro, bata blanca laboratorio, sino que en los grupos del 1 al 4, pues bueno, entra otro tipo de personal que no sea quizá a lo mejor del departamento técnico o de I+D+I, pero sí que estén a tareas de I+D+I, ¿de acuerdo? La compatibilidad de las deducciones es en el caso de que seas tengas el sello de PYME innovadora, primero que seas PYME y luego que tengas el sello de PYME innovadora que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación. Para ello, para poder solicitar este sello, tienes que cumplir una serie de requisitos, que básicamente son 4, que seas joven empresa innovadora, que hayas obtenido un informe motivado, vinculante del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de las deducciones fiscales en I+D+I, que tengas una patente en los últimos 5 años o que hayas obtenido una ayuda pública en los últimos 3, ya sea un CEDETI, sea H2020, bueno, o alguna ayuda que justifique el hecho de que puedas obtener el sello de PYME innovadora. Una vez tengas el sello de PYME innovadora y eres PYME, por supuesto, puedes compatibilizar las deducciones fiscales en I+D+I con las bonificaciones a la Seguridad Social sobre el mismo personal investigador. Es decir, por un lado, a esa persona me la voy a poder deducir por I+D+I en el impuesto de sociedades y por otro lado me voy a bonificar mes a mes, que es lo más importante, el 40% de las contingencias comunes a la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Para aquellas empresas que no hago I+D para mí, si no es para terceros, no me podré deducir ese proyecto, es decir, yo soy una ingeniería que hago proyectos para terceros de I+D+I, el personal que hace estos proyectos no me los puedo deducir porque la propiedad intelectual la tiene la empresa que se va a deducir ese proyecto de I+D+I. Entonces, a mí las deducciones no me aplican, pero me puedo bonificar en un 40% de las contingencias comunes de aquellas personas que están realizando esos proyectos dentro de mi empresa. Entonces, al final, es interesante por un lado y por otro, ¿de acuerdo? El poder beneficiarte de este incentivo, ¿de acuerdo? Seguimos. Bueno, al final lo que os estaba comentando, ¿no? Tengo el proyecto, tengo la propiedad intelectual, sí o no. Si es que sí, deducciones y bonificaciones si es que soy PYME innovadora, y si es que no tengo la propiedad intelectual, me bonifico a estas personas, ¿de acuerdo? Identificación de investigadores. Bueno, aquí en esta slide lo que pretendemos es un poquito explicar con esto, ¿no? con estas esferas todo lo que os he ido comentando, ¿de acuerdo? Si eres PYME innovadora te lo puedes bonificar con las deducciones, el ahorro del 40% de las contingencias comunes, mínimo ese 85% que os comentaba, tareas de I+D+I, luego ese 15% pues tareas colaterales, eventos, jornadas, seminarios, etcétera, siempre que tenga algo de relación, ¿de acuerdo? No tareas administrativas. Y el tipo de contrato que se ha indefinido, prácticas, obra y servicio, o sea, bueno, al final se abre, ¿no? Se abre ese abanico en las empresas para aquellas empresas que puedes tener a un personal que no sea de departamento técnico, que no tenga una formación como tal, es decir, ingeniero, etcétera, pero que lleva muchos años en la empresa sin titulación, pero que se puede justificar que ha estado más de 15, 20 años a este tipo de proyectos, tareas, etcétera, esa persona también entraría, que a lo mejor no está en el grupo de cotización 1, pero está en el 3 o el 4. ¿De acuerdo? A ver, me he ido una, perdón, esto aquí. Metodología de intervención, lo que hacemos es identificar esos proyectos elegibles como I+D+I, ¿de acuerdo? Que tienen que seguir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Para que cumplan los proyectos de I+D+I, todo esto está regulado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. A partir de ahí, cuando tenemos los proyectos identificados, identificamos qué personal puede ser el que se pueda bonificar y lo que hacemos es dar de alta esa bonificación del personal en la Seguridad Social y hacemos un seguimiento personal mensual, porque como os comentaba, el 40% siempre es mes a mes, lo que vamos aplicando con la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Solicitamos toda la información de evidencias, de proyectos, de evidencias personales de cada investigador o de cada personal que involucremos en este proyecto, hasta al final hacer una justificación de ese número de personas en el caso de que luego tengamos que hacer una justificación frente o bien al Ministerio o bien a la Tesorería General de la Seguridad Social. Porque aquí intervienen 3 entidades. Bueno, en este caso estaríamos nosotros, estaría la Tesorería General de la Seguridad Social y está el Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿de acuerdo? O sea, es a 3. Igual que las deducciones, pues normalmente sí que puede entrar o entra
entraría iniciativa, entra el Ministerio y puede entrar Hacienda. Aquí nosotros entraría también la Tesorería General de la Seguridad Social. Vale. A ver. Eso es, vale. Porcentaje de rechazo. Bueno, aquí unos indicadores, como antes ha hecho Alejandro con el tema de las deducciones fiscales y demás así, la evolución de lo que es las bonificaciones a la Seguridad Social desde que os comentaba, empezó en el 2014, ha ido creciendo, ¿de acuerdo? Como veis, el porcentaje de rechazo de certificación es un 1%. Las certificaciones, se me ha olvidado comentaros antes, hasta 9 personas no hace falta, no es obligatorio certificar, ¿de acuerdo? Tú las bonificas. A partir de 10 empleados en adelante, sí que es obligatorio el certificar, al igual que harías una certificación, conservando un poquito, ¿no?, las similitudes. Al igual que certificas en proyectos de I+D+I, también podrías certificar, es obligatorio a partir de 10 empleados en adelante, las bonificaciones a la Seguridad Social. Y como veis, el porcentaje de rechazo es muy bajo, de acuerdo a las certificaciones. Si bien es cierto, la certificación lo que conlleva es que van a venir in situ y se van a entrevistar personalmente con la persona que se bonifica para hacer una serie de preguntas y que cumplan los requisitos que se solicitan. Por eso a veces hay que ver si certificamos o no, porque a lo mejor para 13 personas no vale la pena certificar. Nos quedamos con 9 y el resto de personal que se podría bonificar no los bonificamos, pero da igual porque los vamos a tener incluidos en la deducción fiscal por I+D+I. Si hablemos que son 100 personas, pues entonces sí que vale la pena certificar. Hay que hacerlo, de hecho. Pero bueno, en un principio las estrategias que utilizamos para el tema de la certificación o no en bonificaciones las vamos viendo con cada cliente, porque cada cliente tiene su casuística y bueno, hay que ver qué tipología de proyectos, si bonificamos o no. Entonces, bueno, eso lo podríamos llevar en el momento, ¿no?, en que lo veamos. Ayudas nacionales. Como os comentaba antes, presente y pasado serían las deducciones, ayudas sería a futuro. Es decir, yo tengo la idea, tengo el proyecto, voy a buscar a día de hoy qué ayudas hay a nivel autonómico, nacional o europeo, o posibles, en el caso de que sea entre países bilaterales, España-China, España-México, lo que sea, ver qué ayudas hay para poder financiar mis proyectos, ¿de acuerdo? Lo que hay que dejar claro siempre con las ayudas es que se busca siempre el efecto incentivador. Es decir, antes de empezar a gastar o antes de empezar ese proyecto, solicitar la ayuda frente al organismo competente. Al día siguiente de ya haber hecho la solicitud del invento en CEDETI, ya puedo empezar a gastar, aunque sea de mi bolsillo, porque CEDETI hasta el cabo de 3 meses no te dice si te concede o no te concede la ayuda, pero hasta el cabo de ese tiempo ya puedo empezar a gastar de mi bolsillo, vamos a decirlo así, ¿no? Porque al final lo que se busca siempre es ese efecto incentivador. Si tú me dices, no, es que el proyecto empezó hace 3 meses, pues esos gastos quedarían fuera del proyecto, ¿de acuerdo? CEDETI, que es el organismo que todos más o menos conocemos, o es el más habitual a nivel nacional, depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y tiene varias líneas que están abiertas permanentemente. Las más relevantes son las que veis en la presente slide, que es para proyectos de I+D, que es el PID, Línea Directa de Innovación, la LIC, Misiones, que ahora, bueno, luego os iremos explicando una por una, Neotec, que para aquellas empresas que se han constituido 3 años atrás, ¿de acuerdo? Proyectos 100, Misiones y 100 son proyectos consorciados de entre 2 y 8 participantes, con un volumen de presupuesto de unos 5 millones de euros. Cervera, que tienes que ir de la mano de un centro tecnológico. Bueno, todas estas ayudas de CEDETI, en algunos casos, en las individuales, tienes que tener un presupuesto mínimo de 175.000 euros, para consorcios más de 5 millones de euros, lo que os comentaba del efecto incentivador, y en algunas, como puede ser Cervera, como puede ser 100 y como puede ser alguna otra, puedes ir o no, obligado o no obligado, de la mano de un colaborador que puede ser un centro tecnológico o una universidad, ¿vale? Bueno, en el caso de CEDETI, que es aquí lo que pone subvención, híbrido y préstamo, hay algunas ayudas, como es Neotec, por ejemplo, que es 100% subvención a fondo perdido con un máximo de 250.000 euros, pero hay otras ayudas que tienen una parte de préstamo blando, pero es préstamo, y otra parte de tramo no reembolsable, ¿vale? Yo siempre que voy a las empresas, hay muchas empresas que me dicen que no les interesa una ayuda de CEDETI, ¿vale? No tiene por qué, porque es préstamo, ¿no? Porque es préstamo, aunque sea hablando, no me interesa. Veamos a CEDETI como una ayuda más dentro de nuestra financiación.
¿Por qué? Porque una cosa muy importante de CEDETI, que al ser una ayuda pública, de hecho CEDETI como cualquier otra ayuda pública, no computa en la CIRVE. Sí que estará en tu balance como pasivo, pero no te va a computar en la CIRVE. Entonces, en caso de que vayas a bancos a solicitar financiación, esa ayuda no te va a computar. Entonces, siempre ayuda también el poder compatibilizar, que es lo que digo yo, la financiación pública con la privada, para no apalancarte tanto en la privada. Entonces, siempre es interesante, si puedes acceder a las dos ayudas, o sea, me refiero tanto a la pública como a la privada, pues ayuda a que puedas financiar mejor tus proyectos, ¿no? Bueno, de las ayudas públicas que comentábamos, ¿no? De CEDETI en este caso. PEIDE, que está centrado en proyectos de I+D+I, donde el presupuesto mínimo, como os comentaba, son 175.000 euros. La intensidad máxima a la que podemos llegar, en este caso es un 85%. Entonces, de ese 85% es modalidad de préstamo, ¿de acuerdo? Que es un préstamo, hay un tramo no reembolsable, perdón, que sería con un periodo máximo de 10 años, 3 de carencia, donde el tipo de interés fijo es igual a Euribor a un año. Si es negativo, interés cero, ¿de acuerdo? Y la duración del proyecto va entre 12 y 36 meses. Así que, bueno, y el tramo no reembolsable, como os comentaba, es entre un 20, no reembolsable, que es a fondo perdido, que siempre va en la última cuota, es entre un 20 y un 30%. ¿Vale? Entonces, yo creo que esta línea es interesante para proyectos de I+D+I. La de línea directa innovación, que es para proyectos más de la I pequeñita, la innovación tecnológica, el presupuesto mínimo son 175.000 euros, la intensidad máxima es de un 75%. Aquí sí que es modalidad de préstamo también entre 3 y 5 años, el interés no es tan atractivo, porque sería Euribor más 0,2 a 3 años y Euribor más 1,2 a 5 años, pero al final solo pagas sin diferencial a día de hoy si el Euribor es negativo, y el tramo no reembolsable sería de un 2%. ¿De acuerdo? La duración del proyecto, como veis, tendría que ser entre 6 y 18 meses. Otra línea que es muy interesante es la del ICA, que es línea directa de expansión, que está para incentivar la innovación en determinadas zonas regionales, ¿de acuerdo? En este caso, Zaragoza Capital quedaría fuera, ¿vale? Sí que aplica en Aragón y en el resto de comunidades autónomas. Lo que pasa es que Zaragoza Capital tenemos que tener claro que no aplica, ¿vale? El presupuesto mínimo serían 175.000 euros, lo mismo, la intensidad 75%, modalidad de préstamo igual. Aquí lo bueno que es a 7 años, el tramo reembolsable, es un Euribor más 0,5, está bien, es atractivo. No es tanto como, por ejemplo, la línea directa de innovación, que sería 1,2 a 5 años, y el tramo no reembolsable es un 10%, ¿vale? Tanto en línea directa como en la LIC, ¿vale? Estas dos líneas permiten la compra de activos fijos nuevos para mejoras de líneas de producción, cambio de líneas de producción. Entonces, sí que aquí es interesante para aquellas empresas industriales en las cuales, pues bueno, oye, tengo que cambiar la línea de producción, tengo que implantar una nueva línea de producción, sobre todo ahora en temas de COVID, ¿no? Que nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, pues estas líneas, la línea directa y la LIC, a través de nuestros clientes las estamos trabajando mucho, ¿vale? Por más que nada las circunstancias en las que actualmente estamos, ¿no? A ver. Exenciones de garantías, esto es muy importante, ¿vale? Con el tema del COVID... Iván, perdona. Sí, dime. En lo que antes comentábamos, ¿no? Una de las recientes novedades durante el estado de alarma, como si bien es cierto existen unas comunidades autónomas, ¿no? Respecto a la línea LICA, en este caso, que aplicaban, ¿no? Hasta la fecha, hasta esta entrada del estado de alarma, para grandes empresas o unas comunidades autónomas muy concretas, pero sí que es cierto que para pymes durante este periodo se ha ampliado a todo el territorio nacional. Como bien dice Iván, lo que hemos identificado es, en función de la tipología de empresa, ¿no? Pues que por código postal sean zonas en las que, o poblaciones en este caso, que no encajen, ¿no? Pero siempre, dado que recientemente muchas bases reguladoras se han modificado, lo que hacemos es, consultar cada caso. Consultar cada caso porque, si bien es cierto que hay unas bases, ¿no? Unas bases marco, todas las modificaciones recientes que han habido podrían permitirnos no únicamente hacer una interpretación distinta, ¿no? Como ahora comentará Iván, el tema de la exención de garantías, ¿no? Y qué es lo que hay detrás de la exención de garantías, ¿vale? Porque el ratio de solvencia financiera de la empresa tiene que seguir estando, tiene que seguir siendo positiva. Correcto. Y si no, ¿qué alternativas hay en este caso para mitigarlo? Pero tengamos en cuenta eso, ¿no? Que ha habido durante este estado de alarma muchas convocatorias que lo que han hecho es ampliar el espectro, porque LICA, en este caso, con un tramo no reembolsable, ¿no? Del 10%, es una línea muy atractiva y cada vez de muchísima más petición. Disculpa. Correcto, además que se está utilizando bastante
porque más que nada es porque son proyectos que puedes hacer a 10 años, o sea, perdón, la financiación a 10 años, que no es lo mismo 3, 5 años que a 10, y sobre todo las circunstancias actuales con la coyuntura que tenemos, que la tesorería de las empresas, pues está pasando, bueno, pues por mal momento, porque es la situación actual que tenemos. Entonces, bueno, se está utilizando bastante la línea LICA, ¿vale? Como comentaba Alejandro. Las garantías solicitadas, como comentaba Alejandro, son aplicables a ayudas parcialmente reembolsables de CEDETI, ¿de acuerdo? Que son las que veis en los 3 puntos, proyectos de I+D, proyectos de líneas de innovación, LICA, LICA-A, ¿vale? Y está destinada a pymes y mid-caps, ¿vale? Entonces, los límites que se aplicarán, 500.000 para aquellas empresas, es decir, CEDETI no te va a pedir garantías si tú eres pequeña empresa hasta 500.000 euros el proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, yo solicito un proyecto donde mi proyecto es máximo 500.000 euros, pues no te van a solicitar esas garantías, ¿vale? Que podrían ser avales, ampliaciones de capital, pues no te lo van a pedir. Hasta 1 millón para las medianas empresas y hasta 3 millones para empresas medianas de capacidad, de las mid-caps que comentábamos, ¿vale? De empresas de mediana capitalización. Y solo esto va a estar vigente durante el Real Decreto del estado de alarma como mínimo, ¿vale? O sea, que como mínimo va a estar ahí. Por eso yo a mis clientes, a muchos con los que hablo, les digo, ahora es buen momento para pedir un CEDETI, ¿vale? ¿Por qué? Porque son más laxos a nivel de garantías y porque facilitará el que tu día a día, si tienes proyectos, por supuesto, que tenías un poquito en stand-by, paralizado, no sabías echarlos adelante, pues bueno, pues ahora te facilita CEDETI con esta sección de garantías y estas facilidades que dan por el COVID, el poder arrancar esos proyectos, ¿no? No dejar en stand-by. Lo que se premia con esto es que la economía tiene que continuar. Tenemos que salir de esta y al final facilitar el cómo, ¿no? Y desde la administración pública pues, nos dan esta serie de facilidades a las empresas para que podamos salir, ¿no? Y seguir con esa actividad que teníamos, ¿no? Correcto. Si bien es cierto que lo que comenta Iván, ¿no? Respecto a la exención de garantías, pues estas medidas excepcionales durante el estado de alarma son de plena vigencia. Lo que sí que es cierto es que nos podrían exigir una ampliación de capital si ven que no somos capaces de ser capaces de, en este caso, disponer del capital suficiente para actividades distintas a las que las subvenciones, en este caso, te están otorgando, ¿no? Esto es muy importante porque la evaluación financiera inicial es lo que al final nos permite cuál va a ser la tendencia de CEDETI, ¿no? Porque si dispongo de garantías, pero después, perdona, si tengo una exoneración de garantías, pero después no soy capaz, en este caso, de hacer una ampliación de capital para asumir otro tipo de gastos dentro de la empresa, CEDETI podría considerar en este caso que no soy una empresa elegible para acceder a esta línea de financiación o en este caso de préstamo. Y pensar que muchas de estas medidas que estamos comentando tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Por lo tanto, cuando Iván se refiere, ¿no? En este caso, a este exceso de consultas que estamos recibiendo para la presentación de expedientes de este tipo, ¿no? Concluiremos en este caso la presentación con una publicación reciente de CEDETI que tiene menos de 12 Correcto. horas en este caso, para proyectos COVID-19 o la adecuación de la industria para sufragar los efectos de COVID-19. Pensar que estas medidas es para proyectos aprobados durante esta época, por lo tanto, a futuro en este caso podría cambiar. Las medidas de hecho entran en vigor a partir del 13 de marzo, que empezó, sí, 13-14 de marzo, que es cuando empezó el confinamiento y el estado de alarma, mejor dicho, perdón, y tiene en vigor, como comentaba Alejandro, hasta final de año. También desde CEDETI, antes se reunían cada X tiempo para revisar los proyectos, ahora van a agilizar esa evaluación, que es lo que aparece en la slide, y se irán realizando evaluaciones continuas de los proyectos, ¿vale? Lo que no van a es demorar tanto desde que tú presentabas la solicitud hasta que te decían algo, pues bueno, se demoraba un poquito más, ¿no? Entonces, los plazos de tramitación, de estudio, de evaluación, de todo, de concesión, se van a ampliar, ¿no? Para un poquito agilizar todo esto, dada la situación en la cual las empresas más que nunca ahora necesitan soporte, ¿no? Financiero, tanto de la parte privada como de la parte pública, ¿vale? Igualmente, lo que os comentaba, como cada línea, PID, línea directa, la LICA, todas ellas se publican en el BOE, nosotros hacemos resúmenes ejecutivos para nuestros clientes y para cualquier empresa que nos quiera consultar. Si tenéis alguna consulta respecto de alguna de las líneas que habéis visto en alguna slide, esto no me ha quedado claro, etcétera, etcétera, nos enviáis un mail, os adjuntamos este resumen ejecutivo donde se ven las grandes líneas de lo que se publica en el BOE y cualquier duda, oye, nos tenéis para lo que necesitéis y sin ningún tipo de problema, ¿vale?
Vale, lo que os comentaba al final de los trámites, las evaluaciones continuas de CETI, antes se celebraba un consejo de administración al mes, ¿vale? Y lo que os comentaba, que el plazo entre la solicitud y la resolución era entre 2 y 4 meses. Os he dicho 3, que es la media, bueno, más o menos la media, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que van a hacer es, bueno, agilizar estos procesos para que las empresas, en lugar de esos 3 meses, puedan tener la respuesta antes, ¿vale? También es cierto que cuanto antes tienes la respuesta de CETI, antes te organizas tú para el proyecto, te planificas, tesorería, en cuándo puede empezar a incurrir, luego hay que justificar los hitos del proyecto para poder recibir el dinero por parte de CETI. Entonces, bueno, un poquito yo creo que los timings se tienen que agilizar por el bien de los proyectos, de la economía y de todas las empresas de este país. O sea, que al final es algo razonable. A ver. Vale, plazos de tramitación. Lo que pone en la slide, suspensión del cómputo de plazo de tramitación de procesos administrativos de CETI hasta que deje de estar en vigor el Real Decreto del COVID-19, de acuerdo, como comentaba Alejandro, que en un principio hasta 31 de diciembre de 2020, ampliación de un mes en los plazos de justificación de los proyectos aprobados, ¿vale? Cuando te toque justificar los hitos para el cobro de la ayuda, para ese cobro parcial reembolsable de la ayuda, que hay que, al final, como ya sabéis, hay que cubrir una serie de hitos y en base a cuando vas cubriendo el hito por parte de inspección de CEDETI, que va a evaluar el proyecto in situ a la empresa, eso se agilizará, ¿de acuerdo? Para los proyectos, como veis, que son los de proyectos de I+D, los de Cervera, línea directa, etcétera, ¿vale? Como pone abajo del todo, Misiones, que es la convocatoria que se estaba esperando por parte de muchas empresas y que nos han ido consultando, queda prorrogado de manera indefinida por las circunstancias actuales del estado de alerta, ¿vale? Sí que es cierto que muchas empresas nos preguntaban, ¿vale? Son proyectos consorciados de entre 2 y 8 empresas, donde también intervienen centros tecnológicos, universidades, donde el presupuesto es de más de 5 millones, ¿vale? Esto muchas empresas nos han ido preguntando, pero bueno, de momento queda en stand-by. Supongo que hasta que pase todo esto ya CEDETI retomará. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿de acuerdo? A ver. Vale, otras líneas que trabajamos, no de forma habitual, o sea, me refiero, siempre trabajamos mucho más con CEDETI, pero otras líneas que hay dentro del marco nacional y que a día de hoy son muy interesantes, ¿de acuerdo? Que es el Instituto Crédito Oficial. Las hay para empresas y emprendedores y donde hay otra línea que es la de ICO Crédito Comercial, ¿vale? Son la que cubre diferentes actividades empresariales, inversiones de todo tipo y se gestiona directamente con el ICO, ¿vale? Otro organismo, al igual que CEDETI, de ámbito nacional, y son líneas que también nos ayudan para el tema de inversión y liquidez de cara a las empresas en la situación actual, donde pueden haber importes máximos, como veis, de 12,5 millones, en préstamo, leasing, tipo de interés fijo variable, ¿vale? La amortización va entre 1 y 20 años, en el caso de empresas y emprendedores. Lo mismo, si necesitáis que os aportemos más información en concreto de estas líneas, sin problema, nos lo pedís y os lo hacemos llegar. Y para la otra línea de crédito comercial, pues igual, ¿vale? Eso sí que hay que acordarlo, eso es verdad, que el ICO siempre va de la mano de las entidades privadas, ¿vale? Hay que ir a nuestro banco para trabajar el tema del ICO. Muchas empresas lo piden a través de bancos, pero bueno, cualquier consulta que tengáis nos lo decís y os lo aclaramos, ¿vale? Reindus es una línea, como veis, para creación de establecimientos industriales, traslado de un lado de trabajo a otro, no me lo llevo a otro país, es decir, estoy en Fuentes de Ebro y me voy a Huesca, ¿vale? Por ejemplo. Mejoras o modificación de líneas de producción, implantación productiva de tecnologías de la industria 4.0. Reindus está pendiente de salir, todavía no ha salido la convocatoria de este año, ¿vale? Prevemos que ya será de cara a segundo semestre, pero yo diría ya más de septiembre en adelante, ¿vale? Entonces todavía no sabemos cuándo va a salir, pero más o menos, con los cambios que puedan haber, siempre suele ser muy parecida a la del año anterior. Entonces sí que os podríamos decir lo que se publicó el año pasado y por dónde van a ir este año las bases de la convocatoria. Entonces, si también tenéis alguna duda, porque sí que os decimos muchas veces que miremos, o sea, siempre os pedimos o siempre os decimos que nos digáis cuál va a ser vuestro plan de inversión en este año y el que viene. ¿Por qué? Porque igual que hay líneas abiertas todo el año, como puede ser CEDETI, ¿de acuerdo? Y ahí no hay problema, hay otras que van saliendo periódicamente cada año en los mismos meses, más o menos, ¿de acuerdo? Neotec, que por cierto cierra el 30 de junio de este año, Reindus. Entonces os decimos que nos digáis el plan de inversión, porque si algún proyecto encaja en alguna línea que te la abro hoy y te la cierro dentro de 3 meses, por ejemplo, que nos movamos con tiempo suficiente
para poder acceder a esa ayuda y hacer la solicitud, que no lleguemos tarde. Ahora hay otras como CEDETI, como las que os comentaba, no hay problema, pero otras sí que es cierto, vamos a movernos con tiempo para ver si encaja o no encaja el proyecto, que no nos pille el toro y que, por ejemplo, vamos a presentarlo, me lo invento, en el Reindus. O en el caso de ser una empresa que llevo 2 años de vida, que no me digas en septiembre vamos al Neotel cuando se ha cerrado el 30 de junio. Entonces, siempre intentamos en esas reuniones que hacemos saber cuál va a ser, primero, qué empresa sois, tipología, proyecto, sector de actividad, para ver si encajáis o no, qué plan de inversión tenéis para luego ir a esas ayudas, sobre todo aquellas que te abren y luego te cierran, ¿vale? Que tienen un periodo de vigencia. Sí, de hecho, estoy viendo que se está echando el tiempo encima y os pido también disculpas que no os lo he comentado porque hemos tenido algo de problemas iniciales, ¿no? Lo que se refiere a conexiones. Es lo que comentaba Iván, ¿no? Al final diferenciamos mucho, ¿no? Líneas de financiación abiertas con apertura permanente, ¿no? Y convocatorias en las que aparecen específicamente. De hecho, este bloque lo concluíamos con tres convocatorias atractivas, interesantes, porque vemos que de manera recurrente, en este caso, esta comunidad autónoma las aprovecha muchos, pero realmente pues son convocatorias que estamos pendientes de su publicación, ¿no? Ya sea IDAE, que si quieres, Iván, por recoger el testigo y sí, a ver, al final IDAE, bueno, sí, como quieras, Alex, si quieres, yo... ¿Sigo? Vale, genial. Pues si quieres concluyo yo esta etapa y tú cierras con Pai, ¿vale? Perfecto. Bueno, IDEA al final es una convocatoria que estábamos esperando en el mes de mayo y está muy enfocado a inversiones inversiones industriales en materia de ahorro y eficiencia energética, y la característica principal es que para inversiones a futuro te permite obtener un retorno del 30% sobre la inversión elegible, ¿no? Al final determinando una serie de ahorros, ¿no? Vinculados al kilo de tonelada de petróleo, ¿no? Pero bueno, es una convocatoria que nosotros esperábamos en este webinar, en este caso deciros que DGA, ¿no? Que por mediación de IDAE es la que va a centralizar estos 10 millones y medio de presupuesto, pero uno de los expertos que tenemos dentro de EFI Group, que ha estado en este caso también trabajando al lado de la administración, esperemos que la publicación sea más adelante. En mayo finalmente pues no va a haber apertura. Sí que es cierto que os vamos a dejar cuáles son las características principales, la tipología de proyectos admisibles, aunque no lo presentemos porque no está publicada, porque entendemos que son actividades recurrentes en lo que se refiere al ámbito, en este caso, del sector industrial en el desarrollo en Zaragoza. Y si quieres, Iván, por concluir, los indicadores de ayudas, ¿no? Que nos solicitan siempre en todas las presentaciones, ¿no? Un poco el expertise que tiene EFI Group, y con eso cerramos. Eso es, al final, como comentaba en una de las slides al principio de la presentación, lo más destacable es que 1 de cada 10 proyectos de CEDETI lo presentamos nosotros. De hecho, nuestra tasa de éxito con CEDETI, si no me equivoco, Alejandro, es de un 98, 99%, casi el 100%. O sea, que casi todo lo que presentamos se concede CEDETI. También es cierto porque tenemos un trato muy directo con ellos, hablamos mucho con ellos, grupos de trabajo, reuniones. Entonces, bueno, la verdad es que el trato con CEDETI es muy agradable, muy positivo y la relación es excelente, ¿no? Como bien pone la slide, 486 millones de euros en presupuestos financiados. La solvencia técnica, el conocimiento, ¿no? Que tenemos a la hora de elaborar los proyectos, las memorias que presentamos a CEDETI, así como la justificación y el cobro de las mismas, donde 572 propuestas presentadas en 2019, con 1.046 millones de presupuesto. De acuerdo, el crecimiento de un año a otro ha sido del 25%. Cada vez presentamos más ayudas a CEDETI, cada vez nos lo solicitan más clientes porque ven en CEDETI, pues bueno, un colaborador más en la financiación de sus proyectos. Al final, es lo que decimos siempre, ¿no? O sea, por un lado consigo la financiación pública para ese proyecto que luego posteriormente me lo voy a deducir, ¿no? Entonces, datos relevantes, crecimiento anual de nuestro departamento de ayudas. Sí que es cierto que están ahí segmentados o tenemos un departamento de ayudas europeas muy especializado en las ayudas europeas, porque las ayudas europeas es un mundo, que eso sería otro webinar de otra hora.
y en el cual pues sí que tenemos que tener especialistas a nivel europeo en todas las oficinas que hay de iniciativas, como la que tenemos en Bruselas, enfrente de la Comisión Europea, para gestiones con la Comisión Europea, eso sería un tema, pero también tenemos un departamento muy dedicado a todo el tema nacional, ¿no? Las autonómicas y las ayudas nacionales. Entonces, ese departamento cada año va creciendo y se va consolidando ese departamento porque al final cada vez más se nos solicita este tipo de ayudas y este tipo de colaboración por parte de iniciativas con las empresas, ¿vale? Vale, las PAI, perdón, que me ha adelantado una. Las PAI, que son las ayudas, ¿no? Que aquí en Aragón más relevancia tienen. Sí que es cierto que a nivel de Aragón, pues oye, Teruel saca las suyas por el tema cárnico, en Huesca sacan las suyas, en Zaragoza las suyas, pero a nivel de Aragón las PAI son las que más nombre o reconocimiento tienen a nivel de comunidad autónoma. Como bien sabéis, las PAI, la dotación es pequeñita, son 5 millones de euros casi, bueno, 4 millones y medio. Lo interesante es que es a fondo perdido, donde la intensidad está entre un 10 y un 50%, dependiendo si eres pyme o eres gran empresa, y donde el importe máximo es entre 25.000 euros y 100.000 euros. Si bien es cierto también, como os comentaba antes, es interesante siempre movernos con tiempo suficiente, ya que el año pasado se abrió el 27 de diciembre y cerró el 30 de enero, o sea, solo tienes un mes para presentar las solicitudes en la DGA, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es interesante que nos podamos mover con ello. Yo con esto, Alejandro, en un principio cerraría porque nos hemos ido bastante un poquito de tiempo, si bien es cierto hemos empezado un poco tarde, pero oye, nos vamos extendiendo y al final Ana nos va a matar. Ana nos va a matar. No, la verdad es que, claro, es una materia muy complicada, hace falta mucha aclaración y yo creo que vosotros lo habéis acercado muy mucho a lo que nos estaban demandando nuestros asistentes. Pero Gracias. sí, esto daría para una segunda webinar, la verdad. Correcto, la verdad es que sí, pero bueno. Que aparte nos gusta hablar y... Bueno, igualmente lo que sí que quería, Ana, es aprovechar también para la gente que está, bueno, dejarle nuestro contacto, ¿vale? Por si creen oportuno que nos puedan enviar algún mail con consultas, etcétera. Igualmente ahora contestaremos a las consultas. Deciros, como inciso, que a mí personalmente me tenéis físicamente en Aragón, yo estoy en Zaragoza, o sea que a mí me tenéis aquí, sí que se toca Alejandro Sánchez está en la oficina de Barcelona, pero a mí me tenéis aquí. Entonces, cualquier cosita, oye, llamada, mail, cuando pase todo esto, visita in situ, lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues os voy a leer un par de preguntas y por terminar, y para ver si le podemos concretar. Bueno, la primera sería de Ima Barberá, nos ha hecho un par de preguntas, que si para poder optar a beneficios fiscales la empresa debe estar catalogada como pyme innovadora. Querría saber más detalladamente los requisitos para optar a esa pyme innovadora. Y segunda parte, que para optar a las bonificaciones a la seguridad social, el personal investigador ha de tener dedicación exclusiva a I+D. Vale, si os parece, contesto yo a la primera y segunda consulta. Bueno, en primer lugar, Inma, gracias por haber participado en el webinar. Sí, hemos tratado de ser concretos, pero la materia realmente da para bastante. Respecto a si una empresa necesita aprovechar, si una empresa necesita disponer del sello de pyme innovadora para aprovechar incentivos de cualquier tipo, eso es absolutamente independiente, porque hay muchas pymes que no tienen este sello, que aprovechan las deducciones de manera recurrente. De hecho, este sello nace en un momento en el que de hecho, este sello nace en un momento y para compatibilizar incentivos del ámbito fiscal en este caso con incentivos del ámbito no tributario, ¿no? Las famosas bonificaciones. Pero es independiente. Es independiente. Ahora, si nosotros, respecto a los requisitos, lo que vamos a hacer es enviarte una slide muy concreta por un lado, que se considera pyme, porque la definición es la definición de la Comisión Europea, y después, cuando hablamos de informe motivado, de haber obtenido una ayuda, ¿no?, del Plan Nacional, de Horizonte 2020, o en este caso, disponer de algún tipo de patente, ¿no?, en explotación de los últimos 5 años o de un sello específico, para que nos puedas hacer alguna pregunta más concreta sobre ello. Y respecto a la dedicación del personal, cuando hablamos del 100%,
Al final, el Real Decreto 1475/2014 lo que sí que te dice es que, como mínimo, el 85% del tiempo esté dedicado a tareas de I más D más I. Por lo tanto, ¿no? que Iván bautiza la I como la I pequeña, pues realmente también es una actividad elegible, ¿no? La innovación tecnológica. Y este 15% restante tienen que ser a tareas afectas a I+D, pero en este caso se permiten, por ejemplo, a tareas como formaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el anterior redactado que derogaron en el 2011 sí que era mucho más estricto y hablaban de personal que dedicara 100% de tareas full time a este tipo de actividades. Por eso, en este incentivo yo siempre digo, no pensemos en el director de I+D porque igual el 50% de su trabajo es coordinar el departamento o los ensayos que se estén llevando a cabo. Muy bien. La siguiente pregunta sería de Elena Lizaga. Nos pregunta que cuando habláis de deducciones de proyectos de I+D, señalabais como ejemplo el ERP y el CRM. ¿Se refiere a empresas que se dedican a desarrollar y mejorar este tipo de programas o para empresas que van a implementar en su organización estos programas, el CRM, ERP? Y también nos dice que si las personas que lo están bonificando, las cuotas de la Seguridad Social por personal investigador, están recogidas en el proyecto que se va a certificar y por el que obtendremos un informe motivado. Si sería suficiente como evidencia ese proyecto y ese informe. Vale, respecto a la primera consulta, para todas aquellas empresas que quieran implementar soluciones CRM, ERP, etcétera, para la propia empresa nosotros lo que hacemos es analizar si el coste de este proveedor es fiscalmente deducible para que no sea, o sea, sea realmente una tarea que no sea una pura implementación, ¿no? Si yo recojo un paquete estándar y lo implemento, esto realmente no lo voy a poder justificar. Ahora, vamos a ver del coste de este proveedor qué fases está en este caso adecuando a las necesidades de tu empresa, ¿no? De la mano del proveedor que implementa, en este caso, vamos a estudiar si los consultores que tú tienes en casa del cliente trabajando realmente realizan actividades que sean bonificables para ti como empresa de servicios. Respecto a la siguiente consulta, que hace referencia a si es necesario o no con un informe motivado de deducciones, ¿no? En este caso, soportar el trabajo del personal que yo tengo afecto a las bonificaciones, yo siempre hago una diferenciación. En las deducciones por I+D justificamos proyectos y en las bonificaciones personas. ¿Por qué lo digo? Porque igual en este expediente de I+D realmente no está el 100% de la dedicación de este personal y este personal se dedica a otros proyectos. Por lo tanto, yo deberé realizar un informe de defensa para justificar a esta persona que me estoy bonificando a qué más se dedica, ¿no? Si únicamente el 60% de su coste está en este proyecto de I+D. Por otro lado, las empresas de manera habitual nos solicitan que preparemos un documento para justificar a este personal, porque si tú compatibilizas ambos incentivos, porque tienes el sello de pyme innovadora, ¿no? Sobre todo para trazar muy bien que los límites no se sobrepasen, ¿no? O sea, los límites de, oye, que realmente este personal que estoy bonificando con estos costes y para que no haya duplicidad, en este caso, de bonificaciones. Pero nosotros siempre lo recomendamos por eso, porque igual el personal no está 100% adscrito a este proyecto y se dedica a otro tipo de actividades. De hecho, por eso también hay dos tipos de informe motivado que comentaba antes Iván Yudes, perdón. Uno para la parte de las deducciones y otro un informe motivado distinto para la parte de las bonificaciones. Una tercera pregunta, David Sánchez nos dice que es de Ingeniería SAMAD, que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en procesos para terceros. Su pregunta concreta es que si pueden desgravarse los gastos que incurren en el desarrollo de estos proyectos, aunque no sean los beneficiarios finales del proyecto, y que en esta misma línea también, que si podrían bonificarse el personal dedicado a I+D. Vale, yo creo que Iván reflejaba muy bien en una presentación que la pieza clave es quién ostenta la propiedad intelectual del desarrollo. Eso es. ¿Por qué? Porque nosotros cuando identificamos a una ingeniería, lo primero que hacemos es entender qué tipología de proyectos, en este caso, desarrolla, implementa casa de clientes, cuáles están soportados o forman parte de su portfolio porque tienen patentes, etcétera, o porque son soluciones que ya en el propio contrato con el cliente determinan que la propiedad intelectual no la están cediendo. Ese es el punto. Si cedo la propiedad intelectual, no tengo derecho a aplicar deducción, en este caso en SAMAD, ¿no?
pero sí que podría estudiar que de estos proyectos que estoy trabajando en cliente, ver si puedo aplicar bonificaciones. Así que el incentivo más que complementario, en este caso, sería excluyente. Y quien marcaría el punto es quien, en este caso, ostenta la propiedad intelectual. ¿Qué recomiendo yo? Pues entender un poco más este caso, ¿no? Ver qué tipo de relación tiene con los clientes, ¿no? A nivel de los contratos ¿no? Entender un poco más, pues, el detalle de la propiedad para ser más concreto. Muy bien. Ya os voy a hacer las últimas preguntas para no alargarnos. Lo dicho, si cualquier persona nos quiere hacer llegar su pregunta al mail, pues supongo que Alejandro y Iván no tendrán ningún problema en responderla. Encantados. Yolanda Herrero nos dice que si para conseguir ser pyme innovadora sirve haber conseguido financiación en ISA a través de un préstamo participativo. Vale, deberíamos consultar dentro de lo que se refiere a la parte de, deberíamos consultar, haremos la consulta al equipo, ¿no? Porque en lo que se refiere a PYME innovadora, ¿no? Nosotros lo que catalogamos como logros, siempre hablamos de programas de financiación pública enmarcados en el 6º Programa Nacional de I+D+I, en CEDETI y en Horizonte 2020 en los últimos 3 años. Así que extendemos la consulta al equipo técnico. Muy bien. Y ya por último, Octavio Sempere también nos hace una pregunta muy concreta. Dice si son subvencionables los cursos o másters que realizan empleados que se dedican a diseño de productos. ¿Sería el coste del máster y parte de su salario? Claro, nosotros lo que se refiere a programas de financiación pública, aparte de, nos centramos principalmente en lo que son proyectos de I+D+I, ¿no? Entonces, deberíamos hacer la consulta porque no es habitual que trabajemos en ayudas vinculadas a la formación, ¿no? Igual esta específica sí que la hemos trabajado, ¿no? Pero estoy pensando en, trabajamos ayudas de contratación de personal como Torres Quevedo, pero deberíamos hacer la consulta para ver si es una línea que trabajamos también, porque me consta que es habitual esta pregunta. Muy bien. Pues nada, ya se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias Alejandro e Iván por todas vuestras aportaciones. Estamos encantados en Cámara de Comercio de Zaragoza y de Aragón de haber contado con vosotros y lo dicho, que esto da para una segunda y una tercera webinar. Cuando queráis. Eso es. Iván, nos vemos pronto ojalá nos vemos pronto por las instalaciones de Cámara Zaragoza. Prontito nos vemos. Y a los asistentes, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un feliz fin de semana. Adiós. Adiós.